grabación de esta charla. Tengo un lapicero, lápiz y papel a la mano y me gustaría escuchar tus expectativas. Anda al globo de chatear y cuéntame un poco cuáles son tus expectativas de esta charla. Milton dice, yo sí escucho normal, que revisen la configuración de sonido a aquellos como Marita o alguien adicional que no escucha, como Ninoska dice que no escucha. Todos están escuchando, así es que algo debe tener con tu configuración. Buenas noches. Hola Vilma, hola Zoila. Por favor, sus expectativas en esta charla. Mari dice expectativas. Juan, hola ¿Cómo aprendo a utilizar esta herramienta? ¿Debo certificarte? Johnny, necesitas formarte, no necesariamente certificarte. La estructura de la conversación del coaching biológico la consigues a través de la certificación en coaching neurolingüístico. Sin embargo, hoy vamos a ver muchas de las claves del proceso de coaching biológico para entenderlo, no para desarrollar la habilidad. A ver, 14 nuevos mensajes. ¿Cómo ayudar? Uy, caray. ¿Cómo ayudarme a vivir mejor? Fantástico. Marianne Chung dice si se escucha bien. Yo quiero saber exactamente de qué se trata, Jenny. Muy bien, ya que tengo una enfermedad que necesito resetear mi cerebro. En su momento te preguntaré por la enfermedad y si quieres trabajar un poquito sobre ello, podemos hacerlo. Tratar de cómo uno somatiza algunas enfermedades. Sí, de cierta manera, Ani tratará de eso. Conocer conocer sobre el coaching biológico, efectivamente Juan, conocer las herramientas, por ahí vamos, la charla cae a pelo con la coyuntura, sí, Matías. Y no solo eso, sino que al final de la charla tengo unos comentarios de Enrique Orbera del Instituto y también de Bruce Lipton, a quien vamos a conocer a través de un par de videos aquí. Conocer más la relación mente-enfermedades, buenísimo. Me gustaría saber cómo puedo relacionar mis enfermedades con las acciones que hago, que no hago. Quisiera que nos ayude a tener otra forma de ver la crisis del coronavirus. Conocer el ámbito del coaching biológico, aprender de qué va esto y cómo lo complemento con la CERTI, coaching neurolingüístico, clarísimo. Hola Fer, soy Kelly de Arequipa. Kelly, qué gusto. Deseo saber más acerca del coaching biológico. Fantástico. Listo. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra charla. Y lo primero es invitarles a pensar fuera de la caja. Creo que esto es fundamental. No va a ser fácil pensar fuera de la caja. Y voy a romper una serie de esquemas. Esta diapo la puso la Pili y es justamente para acompañarlos en ese proceso. Para aquellos que estuvieron en mi charla del despertar de la conciencia, que muchas personas me han solicitado que la repita, y creo que la repetiré en 3 partes. Dije al iniciar la charla que no es el más inteligente el que consigue despertar a su conciencia, sino el más sabio. Sabio es el que vive en el aquí y ahora, el que está consciente de sus emociones, se atreve a sentirlas y a expresarlas, decide sanar. También dije ayer, en la charla antes de ayer, sanar es trascender. Uy, falta una N ahí. Trascender es cambiar la percepción es darle otro significado a los acontecimientos de la vida y cambiar también la emocionalidad vinculante. Eso es sanar. Y entonces, si estoy enfermo, la pregunta es, ¿qué me ocurrió? ¿Cómo cambio la emoción vinculante al incidente que me ocurrió en el pasado? ¿Cómo le doy otro significado a ese acontecimiento de la vida que me ha generado un conflicto emocional que me ha llevado a la enfermedad en la que me encuentro hoy? ¿Cómo hago para cambiar la percepción? Y ahí el coaching es fundamental. Y al hacerlo trasciendo y al trascender sano. Hablé sobre el despertar de la conciencia, sobre todo de la conciencia lógica, el día viernes, cuando discutí sobre las leyes del experimento Tierra, las leyes universales, los indicadores del despertar de la conciencia y los pasos o las fases del despertar de la conciencia. Hoy me voy a dedicar al despertar de la conciencia biológica. Y para ello no puedo dejar de hacer referencia a la nueva medicina germánica y sus 5 leyes biológicas creadas por Hammer. Hammer es un alemán, por eso lleva una sola M, fue un médico, falleció en julio del 2017 a los 80 y pico años, y
si es que se entendiera a profundidad su aporte, que yo creo que no va a ser difícil para ustedes entenderlo hoy día, ya debería habérsele dado el premio Nobel de Medicina. Y van a entender también por qué no se les está dando a estas personas tan extraordinarias el premio Nobel de Medicina. Y aquí están las leyes biológicas, las 5 leyes biológicas, ¿no? Acá están las 5, no voy a entrar en el detalle. Esta rosa la pueden ustedes encontrar buscando las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer, la pueden revisar, se necesita mucho más que simplemente leerla, van a empezar a leerla y no van a entender nada, pero este es como la muestra en una diapositiva del aporte del Dr. Hammer. Alucinante, realmente. El método del ser, a través del coaching biológico, y el día viernes hablé sobre el método del ser como una herramienta para el despertar de la conciencia, el método del ser, a través del coaching biológico, propone una forma de intervención en personas que se encuentran afrontando, atentos, una modificación en su biología. A eso se le llama síntoma o enfermedad. O sea, mi biología es estar totalmente sano, pero ahora tengo un síntoma, no es una enfermedad. Pero ese síntoma ya es una modificación en mi biología. O sea, me duele el cuello, me duelen las rodillas, estoy teniendo gastritis, no estoy pudiendo respirar de manera adecuada, tengo taquicardias, tengo un problema de la piel. No necesariamente llegamos a la enfermedad, pero tengo un síntoma. Pero cuando el síntoma persiste porque no se resuelve el conflicto emocional, surge la enfermedad. Y esa modificación en la biología, o sea, el síntoma, la enfermedad, es producto de acontecimientos de la vida cuya percepción generó un impacto emocional significativo. O sea, hay un impacto emocional significativo, hay un acontecimiento que la persona lo percibe de manera muy fuerte emocionalmente, lo que quiere decir que hay personas que viven el mismo acontecimiento, a una persona la vive como un conflicto emocional muy fuerte y a la otra no. A la otra ni le importó lo que le sucedió. Y entonces a una la enfermedad y a otra no la enfermedad. Entonces, la enfermedad es una adaptación biológica y un mecanismo de supervivencia. Incluye los comportamientos inconscientes que se transmiten de generación en generación y hablaremos sobre esto. Entonces, aquí hay una relación directa entre la psique, mente, percepción, el cerebro que maneja nuestro cuerpo y también la psique, y el órgano que es el que finalmente se ve afectado por cómo reacciona nuestro cerebro, por la manera como nosotros psíquicamente percibimos los acontecimientos de la vida. Entonces, hablemos del Dr. Hammer. El Dr. Hammer hizo una investigación durante muchísimos años queriendo ver cuál es la relación entre cerebro y enfermedad. Y fíjense, el Dr. Hammer dice, voy a hacer una investigación de distintas personas que tienen enfermedades para ver si hay una parte de su cerebro que se encarga de operar esa enfermedad. Para hablar desde el punto de vista empresarial. En una empresa está el área de finanzas, que maneja las finanzas, los números, las estadísticas financieras, el dinero, etc. Un área de marketing que se encarga del diseño del producto o servicio, de identificar cuál es el precio más indicado, cuál es la plaza a la que nos tenemos que dirigir y cómo promocionarla. Eso es su chamba. El área de recursos humanos también tiene, el área de operaciones, producir el producto o el servicio, etcétera, etcétera. Se dan cuenta que en una empresa, como si fuera un cerebro, hay distintas áreas y cada área se encarga de resolver ciertos problemas, pues lo mismo sucede con el cerebro y ese fue parte del descubrimiento que realizó el Dr. Hammer. Entonces, imaginémonos, identificó muchas personas como enfermedades I o U, les hizo tomografías axiales computarizadas y todas las personas que tenían la enfermedad I tenían esta parte del cerebro inflamada. Todas las que tenían la enfermedad O tenían esta parte del cerebro operando como si fuera un volcán, digamos, ¿no? Y todos los que tenían la enfermedad U tenían esta parte del cerebro inflamado. Entonces, luego de haber conseguido resultados totalmente satisfactorios, o sea, aprobación de las hipótesis, entre esta relación dijo, ¿será que hay personas que han vivido un trauma o un conflicto emocional y que hay ciertas partes del cerebro que se encargan de procesar
ese conflicto emocional. Y entonces buscó personas que tenían traumas X, Y y Z, les hace las tomografías computarizadas, axiales computarizadas, y descubre que también esas personas tienen una parte del cerebro operando el conflicto emocional. Y entonces lo que le quedó fue decir, a ver, ¿será que las personas que tenían este conflicto emocional desarrollaron esta enfermedad? Entonces va donde estas personas que tenían esta enfermedad y le dice, oye, ¿cuál ha sido tu conflicto emocional? ¡Pum! Cayó aquí. Y a estas, y cayó aquí. A estas, y cayó aquí. Y finalmente cerró el triángulo de su investigación, llegando a la conclusión que las enfermedades son resultado de conflictos emocionales de la manera como la persona percibió e interpretó un acontecimiento de su vida que se convirtió como un trauma o un conflicto emocional. Y aquí tenemos unos ejemplos que nos ha puesto la Pili, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, que se ve más claro. Una persona con nódulos en la tiroides, esa es la enfermedad, resulta que tiene un miedo frontal con sentido de impotencia. ¿Por qué? Un miedo frontal ante una enfermedad, un miedo frontal ante un divorcio y se siente impotente. Y como resultado de eso, el cerebro se activa y genera como señal un síntoma, una enfermedad que son nódulos en las tiroides con la finalidad de que la persona resuelva su conflicto emocional. Por ejemplo, una persona que tenía problemas urinarios, resulta que era un viudo que vivía en casa de su hija y al vivir en casa de su hija no podía marcar bien el territorio. Recuerden que los mamíferos machos marcan el territorio con la orina. Y entonces este pobre hombre viudo quiere huir de ese ambiente, no puede porque no quiere dejar a su hija, no tiene dónde vivir y se le generan problemas urinarios porque cada vez como mamífero macho que quiera orinar descubre que ese no es su territorio porque es el territorio de la hija y si la hija está casada, encima del esposo de la hija. Otra persona tenía problemas oculares en la retina y es miedo al control del padre o el jefe. Y entonces, no quiero ver algo que está delante mío, problemas oculares de retina, y es ese que está delante mío, está relacionado con mi jefe hoy, pero puede ser que en el pasado haya tenido circunstancias similares en la relación con el padre. Y este es el resultado de su investigación. Obviamente, si se le da el premio Nobel de Medicina, los coaches biológicos, los coaches, los terapeutas de cualquier tipo de terapeuta, lograrían aumentar considerablemente sus ingresos. ¿Por qué? Porque para sanar, en lugar de ir a un médico para que te dé un paliativo a tu dolor, irías donde un especialista que te ayudaría a tomar conciencia del conflicto emocional y al tomar conciencia ya resolvió el 80% de la enfermedad y al trascenderla, cambiar la percepción sobre ello, estarías sanando o curándote físicamente. Y por eso que a este señor no se le otorga el Premio Nobel de Medicina. Sin embargo, hablaré de un par de otras personas que han recibido premios Nobel de Medicina y que de una manera muy delicada han logrado demostrar lo que este señor demostró hace algunos años. Aquí tenemos los focos de Hammer o relés de Hammer, así se le llama, que son estas eruptivas en el cerebro. Estos son tomografías axiales computarizadas. Se ve aquí que hay un círculo, esa es la erupción, sería como el área de finanzas, este podría ser como el área de marketing. Aquí se ve otra, ¿no? Aquí se ve otra nítidamente. Esta de aquí es el lente, pero aquí se ve otra, y aquí se ven tres en simultáneo, tres conflictos emocionales que tiene esta persona y que mantienen eruptiva esas partes del cerebro. Muy bien, entonces, la pregunta que necesitamos hacernos es, ¿para qué mi cuerpo me da esta situación biológica a la que yo le llamo enfermedad? Obviamente, la pregunta que nos hacemos es, oye, ¿por qué me ha dado esta enfermedad a mí? Y claro, cuando vamos a buscar la raíz, vienen los médicos que hacen su trabajo muy bien, yo no digo que lo hagan mal, pero desde sus propias creencias, sus propios mapas, dice, ha tenido usted un descompuesto de este tipo y le ha pasado esto de aquí y esto de allá. Y entendí el por qué. Señor, le vamos a operar, le vamos a dar esta medicina,
me operan, me dan la medicina y vivo eternamente agradecido con este médico que me ha hecho pasar el dolor, me ha sanado la enfermedad. Sin embargo, el cerebro sigue alterado porque el conflicto emocional no se ha resuelto. Entonces dice, uy, cuando tenía que ir a este órgano, como ya han extirpado la parte que estaba dañada, me voy a buscar otro órgano relacionado con la finalidad de volverle a dar a este individuo una señal de el conflicto emocional que le ha tocado vivir, que está en incoherencia y que por lo tanto necesita resolverlo. Entonces, es necesario analizar las acciones que mi síntoma me prohíbe hacer. ¿Cuáles son los impedimentos que me provoca la enfermedad? Esa es una pregunta fundamental. Entonces, para aquella persona que me dijo, ay, me gustaría resolver una enfermedad que tengo, ¿no? Ok, ¿qué te impide hacer esa enfermedad? ¿Qué te impide hacer ese síntoma? Tienes un dolor de rodillas y te cuesta trabajo doblar la rodilla, o sea, el conflicto emocional es, me cuesta trabajo ceder, me cuesta trabajo aceptar que otra persona pueda tener la razón, me cuesta trabajo agachar mi cabeza y pedir disculpas, o sea, me cuesta trabajo doblegarme. Y como las rodillas son las que se doblan, como no me quiero doblegar, entonces el cuerpo dice, no te quieres doblegar, no quieres doblarte. No te preocupes, yo me encargo, y te viene una condromalacia de nivel 4 y eso te impide doblar tus rodillas. No puedo ver qué ojo, el derecho o el izquierdo. No puedo ver con el ojo derecho, probablemente hay algo de tu pareja, de tu padre, de tus familiares que no sean hijos y madre, que no quieres ver, está allí frente, pero quieres como taparte la visión. Lo mismo pasa con los oídos, si es problema de garganta, no puedo hablar, bueno, es que probablemente hay algo que quieres decir y no te atreves, estás en incoherencia y por lo tanto tu cerebro dice, no te preocupes que yo me encargo de que no hables, y te viene un problema de garganta que te impide finalmente expresar aquello que quieres expresar, pero no te atreves. Entonces, no perdamos el tiempo buscando el porqué de la enfermedad. Busquemos las emociones ocultas escondidas en el inconsciente. Muy bien, cuando nos duele algo, vamos al médico para que nos duerme el síntoma. Pocas veces analizamos la enfermedad desde la emoción. ¿Qué nos dice Hammer? Dice, toda enfermedad es una solución biológica a un conflicto emocional no resuelto. O sea, es una manera de resolver el conflicto por la vía biológica para darnos la señal de que hay algo que necesitamos reparar. Por lo tanto, descubrir, comprender y hacer consciente el código secreto del síntoma detiene la enfermedad hacia su total remisión. Eso nos dice Hammer. ¿Qué nos dice Bruce Lipton? ¿No? Bruce Lipton, de quien tengo una carta al final de esta presentación, dice, dominar el poder de tu mente puede ser más eficaz que los fármacos que se te ha programado a creer que necesitas. Bueno, a todos estos científicos y los científicos cuánticos les suelen llamar los líderes de la ciencia independiente. ¿Por qué se le dice ciencia independiente? Porque está independizada de la industria farmacéutica y la industria médica. Quiere decir que sus postulados no están sujetos a la aprobación ni a las donaciones de la industria médica y la industria farmacéutica. Por eso que no se le entrega el Premio Nobel de Medicina al doctor Hammer. Veamos qué dice el doctor Lipton en un pequeño video. Dice, es el entorno el que transforma nuestra biología. Es el entorno el que transforma nuestra biología. Veamos. Before epigenetics was a science called genetics. Yes. I taught genetic control, which literally says control by genes. Well, as far as we know, we didn't pick the genes we came with. We can't change the genes, and the genes control our lives. We begin to be taught that we are victims of forces outside of us, and that we should be afraid of the future, and that we should be afraid of our health. And look at how bad health is everywhere, and you're part of this, so the more you're afraid,
it actually turns out biologically the sicker you can get, because fear is the promotion of illness. And so basically it says that there's a new science that's been understood. I saw it 40 years ago. It's taken a long time for the scientific conventional community to begin to acknowledge this. Okay. But in the last few months, for example, in January this year, Time magazine, the cover story was on DNA is Not Your Destiny, which was telling the public about the fact is that you control your genes, the way you live your life. And so it's very interesting, just to clear up the name, genetic control, controlled by genes. That's what it translates as. Epigenetic control, completely different, because epi means above. So when I say epigenetic control, I'm literally saying control above the genes, which turns out the way we respond to life, our perceptions, our emotions, and our attitudes of life are actually directly affecting our genetic readout on a day-by-day basis. And why this becomes important, it says, well, in the old story of genetic control, you're a victim. Genes control you, you don't pick anything, and people become very irresponsible. You tell me I'm a victim long enough, there's a point where it's like, well, if I'm a victim, then I don't really need to worry. I don't care about anything. There's nothing I can do, yeah. Nothing I can do about it, so I lose any responsibility. And now the epigenetic one is totally different, because it says, as you change your perception, you change your genetics. Well, if that's the simple understanding, then there's a simple truth, and that is, we are powerful creators because we're the ones that can change our perceptions. So all of a sudden, we're not limited by our perceptions, we're able to change them. And when we change them, we have dramatic control over our own biology. Now, after thousands of years of being irresponsible, it's kind of hard for the public to wake up to the reality is, wait a minute, you mean how I think and how I respond and how I live changes my biology, changes my genetics? I go, yes. And then when I start talking about responsibility, people are like, oh, I don't want to hear the story. And it's like, look, you haven't owned responsibility for all these years, and now the science is revealing you are responsible. That means we better change the way we are living, and we better change our perceptions, because if we don't, then we're going to continue on the path that science has already said is in front of us. Wow, ¿qué les ha parecido? Comentarios de este video en el chat, por favor. ¿Quién me pone algunos comentarios en el video, del video? Venga, ahí van los mensajes. El entorno cambia tu ADN, buenísimo. Autorresponsabilidad. Rompe el paradigma que hemos tenido hasta hoy, lo llevamos en la sangre, elijo ser responsable, qué bueno, increíble esa explicación de las enfermedades. El tema de los genes es bastante fuerte porque es algo que desde niño nos dice, todo está en tus genes. Wow, revelador, dicen, cool, no soy víctima, cuando suelo el cuello, cuando duele el cuello será. Muy bien, más mensajes, dicen, soy responsable de mí, no sabía que podía cambiar la genética al cambiar mi percepción. Es contundente, elijo ser responsable desde hoy, qué bueno. Yo, sabe, desde que dejé ser víctima y pasé a responsable, Fiorella, qué bueno. Daniel Ramírez, más activos, menos pasivos. Pero ¿cómo cambiar la percepción? Ahí está el coaching, para ello está el coaching. Cuando cambiamos la percepción, todo mejora. Exacto, identificar y solucionar nuestros conflictos emocionales. Para cambiar la percepción, pregúntate ¿para qué te ocurrió? Ve a buscar el aprendizaje. Muy bien, ¿qué pasa cuando duele el cuello? Cuello es sentido de dirección. No me dejan mirar en la dirección en la que yo quiero ir en mi vida. Qué bueno. Muy bien, entonces, muchas gracias. Lo que dice el doctor Bruce Lipton, es que aquí está el gen y hay como una capita que se llama epigen. Ese epigen es el que le dice al gen activa, desactiva.
O sea, el epigen, que es como una tapita, le dice al gen, estás enfermo, activa el proceso de curación. O le dice al gen, oye, activa el proceso de enfermedad. Y lo que dice Bruce Lipton es que ese epigen responde a la manera como uno percibe la vida. Bruce Lipton tiene 75 años aproximadamente, desde el año 1967, que viene haciendo investigación sobre la relación entre la percepción, el ADN, y en su libro que se llama La biología de la creencia, dice que la biología es resultado de las creencias que tenemos y de cómo respondemos a ello. Por lo tanto, en esta situación que nos está tocando vivir hoy día, ¿no? ¿Cómo estamos reaccionando? Como que hay algo afuera que nos invade. Bueno, tú lo eliges. Si tú eliges que eso te enferme, te va a enfermar. Si tú eliges que eso te mate, te va a matar. ¿Ok? Pero de repente tienes tantas enfermedades ya que ya no quieres vivir. Y esta enfermedad lo único que hace, o sea, el coronavirus, lo único que hace es gatillar aquello último que necesitas para irte de este mundo. Ojo, ojo. Por eso dicen a los niños no se pueden enfermar, pero sin embargo no se mueren. El grado de mortalidad de un niño es 0, ¿no? Sin embargo, son muy contagiosos, claro, porque tienen unas defensas impresionantes. Pero los mayores, tercera, cuarta edad, ¿no? Son aquellos más afectados porque, claro, ya están sin sentido de propósito, ya no saben para qué están en este mundo, viven en el abandono, viven con mucho miedo porque saben que en unos años se podrían llegar a morir. Entonces les cae a ellos el virus y les reafirma todo el mundo de creencias que tienen. Por eso, si tenemos familiares adultos mayores, hay que acompañarlos, hay que expresarles nuestro cariño, hay que expresarles nuestro amor, ¿no? Ojo con ir a visitarlos si es que están viviendo en otro lugar, porque podemos llevarles justamente el virus, ¿no? Pero estar presente para ellos y acariciarlos con nuestro amor y nuestras palabras. Recordemos esta frase que ya la dije de Hammer, dice, toda enfermedad es una solución biológica a un conflicto emocional no resuelto. ¿Qué es un conflicto emocional? En coaching biológico, una situación de incoherencia entre las partes del cerebro triuno. Aquí está el cerebro triuno, veámoslo un poquito más ampliadamente. Aquí está el cerebro reptiliano, que es el responsable de la supervivencia, el cerebro más instintivo, el cerebro más antiguo. De ahí está el cerebro límbico, que es el responsable de la emoción, y finalmente el neocórtex, que es el cerebro racional. ¿Okay? El cerebro racional está relacionado con lo que yo pienso, el límbico emocional con lo que yo siento y el cerebro reptiliano instintivo con lo que yo actúo. Decíamos, un conflicto emocional es una situación de incoherencia entre las partes del cerebro triuno. O sea, hay una incoherencia entre lo que pienso, siento y hago. Y a veces decimos, sí, pues no me queda otra alternativa que seguir trabajando en esta empresa donde mi jefe me maltrata. ¿Ok? ¿No? ¿No quieres estar allí? Piensas que no deberías estar allí, pero sigues en el puesto de trabajo. Estás en una relación de pareja que realmente no te satisface. Sufres de maltrato. Sientes, ¿no? Rechazo a toda esa persona y toda la experiencia, ¿no? Piensas que ya es suficiente y que no deberías estar ahí, pero sigues con tu pareja. Esa incoherencia te lleva directamente a la enfermedad. ¿Qué es un conflicto? En coaching biológico, dijimos que es un conflicto emocional, una incoherencia. ¿Qué es un conflicto? Un bioshock. El bioshock ocurre en un momento específico en el que vivimos una experiencia que nos afecta significativamente. Ojo, desde la percepción que tuvimos o tenemos de esa experiencia, que puede haber inclusive ocurrido en la infancia, adolescencia y preadultez. O sea, hay gente que lo vive y percibe que es una tontería, y hay otros que la tontería la perciben con un gran incidente, y por lo tanto lo que lo percibe como un gran incidente, por más que sea una tontería, pero podría ser también algo significativo, a esa persona se le genera un bioshock, por lo tanto conflicto, y emocional, porque resulta que hay una incoherencia en el cerebro triuno. El bioshock se queda en el cuerpo de forma permanente hasta que se descodifique.
¿Qué significa se queda el bioshock? Cada vez que uno sufre una emoción, las emociones, gracias al estudio de Hawkins, y lo hablé el día viernes, las emociones tienen una carga energética. Y si he sufrido un trauma muy fuerte, porque lo percibí y lo interpreté así, esa energía se codifica dentro de mí, se queda en mi cuerpo de forma permanente. Al bioshock, el doctor Hammer le llama DHS, síndrome de Dirk Hammer, en honor a su hijo, que fallece por una bala perdida. Al fallecer el hijo de 17, 18 años, a él, Hammer, sufre un conflicto emocional muy fuerte, le viene un tumor en el testículo izquierdo, a su esposa le viene un tumor en el seno izquierdo, a él le parece sumamente raro, va a investigar, empieza a hacer sus investigaciones de personas que habían tenido tumores en el seno izquierdo y tumores en el testículo izquierdo y descubre que tenían mucha relación con con hijos o con la madre. O las madres que no podían satisfacer a su hijo, cáncer en el seno izquierdo, o los padres, estoy hablando de padres y madres diestros, que habían tenido una pérdida y era como que el tumor de testículo era más célula de testículo para poder fabricar más espermatozoides para poder recuperar al hijo perdido. Y la madre es como quiero dar de nutrir a este hijo y no lo he podido nutrir, proteger, acobijar lo suficiente, se me ha muerto y desarrollo más células de seno. Y esas son las interpretaciones que le da el doctor Hammer. Entonces ahí tenemos la incoherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que actúo. Entonces, ¿cómo se graba este conflicto en nuestro inconsciente y cómo se desprograma? Es uno de los objetivos del coaching biológico. Un bioshock es un conflicto emocional conducente a una enfermedad y para que se grabe en el inconsciente debe ser vivido bajo cuatro condiciones. Primero, que sea repentino. Sufro repentinamente la situación. Dramático. ¡A la miércoles! ¡Qué increíble! Sin solución aparente. ¿Y ahora qué voy a hacer al respecto? Y lo vivo en aislamiento. La persona se queda preocupada, pensando, ¿y ahora qué voy a hacer para resolver esto que me ha sucedido? Entonces imagínense a Hammer, lo llaman por teléfono y dice, tu hijo está en emergencias, acaba de fallecer. ¡Wow! ¡Qué tal impacto! Sin solución aparente, no puede resolver el conflicto, el hijo ya está muerto, y vivido en aislamiento, se traga toda esa información, no la comparte, se la queda para él, y de esa manera, ¡cuac!, se queda grabado en el inconsciente este bioshock. El bioshock se vive con una emoción inconsciente a la que Hammer le llama el resentir. Lo vuelves a sentir y lo vuelves a sentir y lo vuelves a sentir. Una emoción es consciente y estable en el tiempo. Se puede quedar presente de manera consciente inclusive. El resentir, que es la emoción profunda que se graba en nuestro inconsciente, es inestable y fugaz. O sea, no hay conciencia del tiempo porque el inconsciente no tiene noción del tiempo. La enfermedad no surge necesariamente en el momento del shock. O sea, puede ser que se siembra el conflicto emocional, se programa emocionalmente y en el cerebro el bioshock, el conflicto emocional, ¿no? Y queda ahí dormidito. 5 años después, 10 años después, 30 años después, ocurre un nuevo fenómeno que activa ese bioshock, por eso es el resentir, y en ese momento surge la enfermedad. Entonces, para esto es importante hablar de 3 tipos de conflicto. Conflicto desencadenante, conflicto programante y programante estructurante. Hablemos de ellos. Para esto me gustaría hacer una rapidísima diferencia a 3 etapas fundamentales en la vida de todo ser humano. Está toda la parte transgeneracional, mi árbol genealógico, cuando me tocó bajar a vivir esta experiencia concreta en esta escuela de aprendizaje llamada Tierra, cuando bajo se me borra la información que existe ya en mi campo cuántico y cuando aterrizo en ese espermatozoide que el óvulo le da permiso para que entre, ¿no? O sea, van tocando la puerta varios espermatozoides, ¿no? Y el óvulo, que es el que domina, dice, a ver, ¿cuál de estos espermatozoides es el más indicado para fecundar y que se produzca un ser humano que trascienda, aprenda,
desde la perspectiva del macho y la hembra, ¿ok? Entonces, toda esa información del transgeneracional, de la madre y del padre de ese bebé que va a estar en 9 meses por nacer, cae del transgeneracional. Los abuelos, los bisabuelos, y por eso la Biblia dice, hasta 4 generaciones serán castigadas, ¿no? Si tú pecas, ¿no? Entonces, eso de las 4 generaciones, como lo de la cuarentena, no es simplemente algo que a alguien se le ocurrió para poner un número. Esto está comprobado, no científicamente, sino está, bueno, ahora ya está comprobado científicamente, ¿no? Sino que está comprobado por un devenir, ¿no? Ancestral, donde esto se repetía y se repetía y se repetía y se repetía a lo largo de los siglos, y la gente empieza a tener conclusiones y a comparar. Es como una investigación sin que alguien la lidere, sino que son los abuelos los que se encargaban de transmitir esta información. Luego hay otra etapa, que es la etapa del nacimiento, y ese nacimiento tiene un impacto. Ese nacimiento recibe el impacto 18 meses antes del parto, ¿no? Lo que le pasa a la madre le genera el proyecto sentido al bebé, y lo que le pasa a la madre hasta los 3 años del bebé impacta directamente en el bebé. Entonces, si alguien me dice, pero, oye, Fernando, ¿y qué culpa tiene un bebito si no ni siquiera percibe cuando tiene 1 año, 2 años de edad? ¿Cómo puede ser que esa percepción lo enferme? Mentira. Lo que lo enferma es el estado emocional de la madre. Es la energía que tiene la madre con respecto al coronavirus que hace que el bebé se enferme. Ya está probado que cuando hay una madre leona con 3 leoncitos recién nacidos, si es que se muere la madre leona, no duran los 3 bebés recién nacidos, se mueren los 3. Pero si la mamá leona tiene 3 bebés pequeños y puede surgir un conflicto emocional para la leona que la lleve a morirse, sacrifica a uno de los bebés. Porque al morir uno de los bebés quedan 2 vivos, y con eso hay supervivencia de la especie. Y aquí la supervivencia es un mandato genético que tenemos, que es mucho más poderoso que cualquier otra cosa. Entonces, cuando vienen a veces a la consulta padres de familia con bebés pequeños y me dicen, Fernando, sé que haces este coaching biológico, me gustaría que trates a mi niño, yo le digo, ¿para qué me has traído al niño? Basta con que vengas tú. Y entonces converso con la madre, sobre todo con la madre, converso con la madre sobre los conflictos emocionales que está teniendo ella, los trasciende cambiando la percepción, y al poco tiempo, pocos días, el bebito se enferma. ¿Okay? Y si hubiera un nacimiento, ¿no?, de un niño que nació enfermo, entonces tiene que ver con el transgeneracional. Y después está la edad cronológica, que es ya cuando el niño o la persona empieza a adquirir sus propias mañas perceptivas, y a partir de allí los conflictos que tenga la persona ya son su propia responsabilidad. Entonces tenemos 3 tipos de conflicto: el conflicto programante estructurante, que tiene que ver con el transgeneracional; el conflicto programante, que ocurre en la edad cronológica del individuo; y el conflicto desencadenante, que es el que activa el programa, ya sea estructurante o el programante, el conflicto programante, lo activa, inmediatamente después surge la enfermedad. Y inmediatamente después, por ejemplo, en el caso del cáncer, cuando me dicen que una persona está con cáncer y le han extraído el tumor, y el tumor tiene, por decirte, 3 centímetros de tamaño, de dimensión, entonces yo lo que hago es preguntarle a la persona que ha tenido la enfermedad y le han extraído el tumor cancerígeno, le digo, hace 3 años, ¿qué conflicto estuviste viviendo? ¿Para qué? Para poder tomar conciencia y acompañar a la persona a que tome conciencia de su conflicto desencadenante. Y de repente hay un conflicto programante similar, y tengo que llevar a la persona a ese momento. Y a veces hay un retroceso y no hay ningún conflicto programante. Empiezo a buscar su transgeneracional y encuentro la respuesta justamente allí. ¿Cómo se hace, me preguntaron, para poder resolver los conflictos emocionales y acompañar a la persona en su proceso de sanación? Ahí están, ¿no?, los retrocesos para descubrir y tomar conciencia del conflicto.
Se utiliza la programación neurolingüística, y ahora entienden muchos por qué es que me he metido a ser terapeuta de programación neurolingüística, y la programación neurolingüística utiliza mucho la hipnosis para ir a trabajar el inconsciente. Hay herramientas gestálticas que utilizamos, muchas de ellas relacionadas con la rabia, y nuestro programa de coaching de vida, que es un programa de desarrollo personal, acompaña a las personas no solo a trabajar en las enfermedades físicas, sino también en las enfermedades conductuales o conductas disfuncionales. Entonces, el punto común entre el conflicto programante en el pasado y el desencadenante, el que acaba de ocurrir, es el resentir. O sea, vuelvo a sentir el conflicto programante y es el momento en que se desencadena la enfermedad. El conflicto detonante despierta al programante y en ese momento mi cuerpo va a hacer la solución de adaptación, llamada enfermedad. En coaching biológico lo que hacemos es acompañar al cliente a descodificar el conflicto programante. El resentir, al estar todavía grabado en la memoria inconsciente, hace que el conflicto programante siga activo. Se hace necesario identificar el conflicto, el evento programante y preguntar cuándo ocurrió el evento. ¿Qué sentiste en lo más profundo de ti? Y ahí está todo el proceso. ¿Ok? ¿De dónde sale el coaching biológico? El señor Christian Fleche, en alianza con Enrique Corbera y con Rafael Marañón, crean, ¿no?, el acompañamiento de la biodecodificación. Sin embargo, la biodescodificación como constructo fue diseñado por Christian Fleche. Bueno, al final estos tres gurús se separan, ¿no? Lo típico que sucede con los egos a todo nivel, se separan y Enrique Corbera sigue utilizando biodecodificación, Fleche le mete un juicio, se lo gana, y entonces Enrique Corbera crea la bioneuroemoción y trasciende la biodecodificación. O sea, va muchísimo más allá que la biodecodificación en los protocolos y en la rutina. Entonces, el coaching biológico es una técnica de intervención conducente a acompañar a personas a trascender sus enfermedades físicas y conductuales o conductas disfuncionales y complementar los tratamientos convencionales para mejorar su eficacia. O sea, no se trata de decir, ok, voy a ir a coaching biológico, ya no tomo las pastillas, ya no me opero, ya no hago nada. No, es complementar los tratamientos convencionales de tal manera que la persona no recae, la persona se sana mucho más rápido. Si ya el cuerpo está destruido, el coaching biológico puede ayudar a la persona a sanar el alma, no necesariamente a curar el cuerpo, y al sanar el alma y la persona fallecer, le quita como herencia del transgeneracional, o sea, a sus herederos, les quita la responsabilidad de trascender, sanar, resolver, cambiar la percepción, etcétera, que le tocaría a esa persona si no hubiese sanado, si no hubiese resuelto a través del coaching biológico ese conflicto emocional. Entonces, el coaching biológico acompaña a la persona a encontrar la emoción profunda, no la primera. O sea, cuando sucede, estoy yendo a una entrevista muy importante de un cliente con una cuenta gigantesca que ya me dijo, ven que llegué a las 10 te espero y para firmar, ¿de acuerdo? Pero necesito urgente porque me voy de viaje 15 días, ¿de acuerdo? Y entonces estoy yendo y me chocan. ¿Qué hago? Me bajo y le grito al individuo. La rabia es la emoción superficial que se llama social. Cuando se lo cuento a mis amigos y les digo que bajé del carro y le grité a este sonzonazo que me chocó, que se me cruzó, que sé yo, que sé cuánto, la gente me escucha y dice, claro, después de lo que le estaba tocando vivir, que le choquen cuando estaba por ir a esa cuenta tan importante, es lógico. Pero ¿cuál era la emoción más profunda que me puede haber llevado al conflicto programante y por lo tanto a la enfermedad? El miedo de perder la oportunidad. Entonces hay que ir a descubrir la emoción profunda asociada a esa situación de estrés y vinculada al síntoma de la enfermedad. Por eso, enseguida vamos a ver las emociones, ¿no? El objetivo es liberarla y darle otro significado a dicha situación para favorecer la curación de la enfermedad o la desaparición del síntoma. Y aquí tenemos las 5 emociones básicas: tristeza, asco, vergüenza o desagrado, la furia, rabia, ira, cólera, la alegría y el temor. Entonces, fíjense, ¿no?, que hay 1, 2, 3, 4, falta la sorpresa, así que hacemos 5, si dividimos desagrado entre asco, vergüenza, ya son 7, y pareciera como que hay, en este caso de las figuras, 4 emociones negativas y una positiva. Falso. Las 5 son positivas. Te hacen sentir mal las otras 4, pero la tristeza, ¿ya?, es para
reintegrarte y tomar conciencia, reflexionar. Desagrado, asco, vergüenza, como para decir, uy, no me quiero meter en este territorio. Furia es para golpear, atacar, ¿ok? Para que no te quiten la vida, porque todas están para que no nos quiten la vida. Y el temor es para salir disparado para la sobrevivencia. Las 5 son para la sobrevivencia, solamente que la alegría está relacionado con la reproducción, como coquetear con alguien para poder mantener la especie y seguir sobreviviendo como especie. Entonces, fíjense lo que decía Carl Gustav Jung. La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para sanar al hombre. O sea, estamos hablando de Carl Gustav Jung, o sea, siglos atrás, hace un montón de años de este señor. Y ya decía, ya él intuía que esto era parte de lo que necesitábamos aprender. Cuando queremos saber, ¿no?, de quiénes heredamos este transgeneracional, nosotros utilizamos numerología, ¿no? Tengo unos artículos escritos para ello y los voy a poner en mi página, en mi fanpage del Facebook, para que puedan hacer, aquellos que no conocen esta herramienta, el ejercicio. Pero estos son los meses del año: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Si la fecha de tus ancestros cae, el día y mes, el año no importa, cae en la misma línea de afinidad, que es hacia abajo, tú eres responsable de reparar, sanar, trascender lo que tus adultos, padre, madre, abuelos, tíos, tatarabuelos, bisabuelos, etcétera, no lograron sanar o resolver. Entonces, si tu cumpleaños es en agosto y tu papá es de febrero, ya sabes que te toca reparar al padre. Si tú eres de mayo, ¿no?, y tu mamá es de noviembre, te toca reparar lo de tu madre. Si tú eres de septiembre y tu abuelo es de enero, no pasa nada. Pero si tú eres de septiembre y tu abuela es de marzo, te toca reparar lo de tu abuela. Si tú eres de junio y tu bisabuelo era de diciembre, te toca reparar lo del bisabuelo. Es la línea de afinidad hacia abajo. Y entonces el abordaje del árbol es fundamental. Y aquí hay un árbol genealógico muy común, ¿no? Siempre se pone el macho a la izquierda, la hembra a la derecha, triangulitos para arriba, se ponen los tíos, y entonces estos dos son casados y tienen hijos, y este de aquí se casó con esta chica, se casó con este chico, y ahí está todo el árbol genealógico. Este es mi árbol genealógico. Aquí estoy yo, mi hermano Freddy, que falleció, mi hermana Judy, ¿no? Aquí está mi esposa Pilar, y entonces nosotros dos estamos casados. Tuvimos pérdida de nuestro primer hijo Joaquín, que no se implantó bien en el útero. Después está Fernando, después Pilar, después Gabriel, Ángela de Ángel, Gabriel también es el arcángel, ahí hay una relación, ¿no? Y entonces hay Freddy aquí, Freddy acá, Juan aquí, Juan acá, Judy, mi mamá es, Judy Fulvia, y mi mamá es Fulvis Mena, ¿no? Y fíjense, junio están en la misma línea y en el mismo mes, ¿no? Están en incesto simbólico de gemelos. Mis suegros, si tú le retrocedes 7 días, porque es más o menos 7 días si estás al inicio o al término del mes, él es agosto está acá, mi suegra está en mayo, otra vez incesto, ¿no? No de gemelos, pero sí es simbólico, cuántico. Yo soy de noviembre, Pilar es de febrero y también estamos en incesto, y a mi esposa y a mí nos toca reparar. Y por lo general, cuando las personas están en incesto, hay bebés fallecidos. Y fíjense, en los 3 árboles hay familiares fallecidos. Muy bien. Entonces, ¿qué dice Alejandro Jodorowsky? Tener un árbol genealógico, no estudiarlo, es como tener un mapa del tesoro y no ir por él. Y ustedes pueden indagar información sobre cómo hacer árbol genealógico en el internet y encontrar información muy valiosa. ¿Qué más nos decía Carl Jung? Hasta que lo inconsciente no sea consciente, el inconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Vamos a ver otra vez a Bruce Lipton dentro de una entrevista que le hacen, pero dentro de un video mucho más revelado. In this conscious, living universe, there are no laws of nature, just habits. There is nothing external to the universe to enforce a law upon it. The illusion of a fixed law of nature is only the result of there being no need for that habit to be broken. When habits need to be broken to ensure the survival of the organism, we see this event in nature and call it evolution. The collective mind shapes our evolution. And a great example of this is the experiment done by John Cairns in 1988.
His team put lactose-intolerant cells in an environment with only lactose for food. Under a law of nature, every one of these lactose-intolerant cells would have died. But surprisingly, they all survived. Every one of them understood the problem that they were facing and replaced the defective lactase enzyme with a functioning one to utilize lactose for food. If a cell has the ability to decide how and when to evolve because it's facing extinction, then anything can. The existing beliefs are that a human body is a biochemical machine controlled by genes, and therefore the behavior, emotions, and character of our biology, our health, our lives are controlled by genes which we don't control. So this is what we taught people. You're a victim. Genes control your life. You didn't pick them. You can't change them. The genes you end up with program what's going to happen. My experiments on stem cells, which I started in 1967, I'd isolate one stem cell, put it in a petri dish, and then it would divide every 10 hours. So I took all the cells, split them up into 3 groups, and then just put them in 3 petri dishes. And then I changed the growth medium, the constituents of the environment, in each of the 3 dishes. In one dish, the cells form bone. The second dish, they form muscle. In a third dish, they form fat cells. What controlled the fate of a cell? And the first thing you have to say is, well, wait, they were all genetically identical when they were put in a dish. So obviously the genes didn't control it because they all had the same genes. What was different was the environment. And all of a sudden in my career, it said, oh my gosh, here I am teaching genes control life, and the cells are telling me genes respond to life. And since you can control the response, you can control your life. It's how you read the environment, how your mind perceives the environment. And if you understand this, then you could lead yourself to the most wonderful expression on this planet, to be fully alive and fully healthy, just how you respond to the world. In the face of financial collapse across the world, political and religious wars raging tirelessly, and an ever-growing feeling of being lost and void of meaning, there is a great amount of energy being pushed to the surface of the collective mind. Evolution does not come about gradually. It happens in spurts and fits, and comes about due to a tremendous need for the organism to survive. We are now at a point in history where we will choose. We will choose to become sovereign or remain dependent, to face our true self or continue fighting a ghost, to become well or allow this disease to grow, to live or to die. The choice is yours. Muy bien, espero que les haya gustado ese video. Refuerzo un poco lo que hemos visto. Este video no ha sido diseñado para el coronavirus. Tiene ya algunos años de fabricado, pero pareciera que no lo hubiesen hecho para el día de ayer. Bueno, hay un diccionario, y por favor tómenle fotos si es posible, Diccionario Bioemocional 2016, es gratis, tiene como 1000 páginas o algo menos. Pueden entrar en internet y bajarlo directamente con un PDF y buscar allí los conflictos emocionales. Entonces tú buscas la enfermedad y de ahí te sale el conflicto emocional, ¿no? Si es tuyo, dices, a ver, ¿en qué áreas de mi vida estoy viviendo así? Tomas conciencia, preguntas, ¿para qué te ha sucedido eso que te ha sucedido? Cambias la percepción y ya tienes el 80% resuelto. ¿Okay? De ahí vienen las acciones, porque el cuerpo tiene que estar en coherencia con la emoción y con el pensar. Entonces, cuando tú entras a este diccionario, encuentras información breve del órgano, la enfermedad, una información técnica que la puedes descartar, el sentido biológico, que es el para qué, y el conflicto. Aquí tenemos un ejemplo. No puede hacer otra cosa que poner neumonía, ¿no? Entonces, fíjense que esto es alucinante. Dice, definición de la neumonía, enfermedad que se caracteriza por la inflamación del tejido pulmonar, concretamente de los espacios alveolarios o los bronquios, puede tener diversas causas, la más común, una infección. No dijo nada. Técnico, la primera o la cuarta etapa embrionaria, eso está vinculado con esa rosa gigante que le da, está en etapa de vagotonía, fase de curación de un conflicto de territorio y o miedo a la muerte. Ah, ya empezamos ya.
Entonces, ¿de qué fallecen del coronavirus? No por el coronavirus, fallecen de neumonía, porque cuando les ataca el coronavirus, tienen un conflicto de territorio, no estoy en mi casa, no me siento cómodo, y o miedo a la muerte. Por eso que los viejitos, muchos de ellos fallecen de neumonía. ¿Por qué? Porque les empieza a dar una serie de enfermedades y dice, ay, le entró un virus en la clínica. De esos virus extraños murió de neumonía. Sí, claro, murió de neumonía. Lo que tenía esa persona es un miedo a la muerte. Sentido biológico. En fase activa se produce una ulceración de las mucosas, ¿no? Esto es más técnico. En la fase de curación repara la situación con bacterias, virus, dependiendo del conflicto inicial. Conflicto. Fase de curación de un conflicto de territorio, miedo a la invasión o al robo en el territorio. Fase de curación de un conflicto de muerte miedo a la muerte por asfixia. En todos los casos hay asociados un conflicto de mucha tristeza. O sea, ¿se dan cuenta? Si no cambiamos la percepción sobre lo que está sucediendo en estos momentos de la famosa coronavirus y el pánico de Italia y todos los que han muerto, bueno, déjenme que les diga que los ingleses no van a acogerse a ningún tipo de protocolo con el coronavirus. Han dicho, ¿sabes qué? Yo no voy a sacrificar el crecimiento de la economía porque se enferme la gente. Si se enferman, los atenderemos. Y si se mueren, que se mueran. Y entonces, ¿qué están haciendo ellos? Capturando todo lo que queda del mercado que está paralizado, el mercado mundial queda paralizado, y ellos se encargan de vender. Y lo mismo está sucediendo con unos países. Creo que Canadá está haciendo parcialmente lo mismo, ¿no? Obviamente, siendo un país tan desarrollado, seguro que han contado 50.000 camas en todos los hospitales y pueden atenderlos a todo el mundo y se han proveído, porque ya se sabía esto que se venía hace 2, 3 meses, se han proveído de todo lo necesario, han hecho fabricar a todas las industrias lo necesario para poder atender a las personas que caigan con la enfermedad. Infecciones víricas, o sea, coronavirus. Agente infeccioso que solo puede activarse, desatarse y reproducirse dentro de las células que infecta. Etapa primera, conflicto de separación, fase de curación de un conflicto, cuarta etapa. Sentido biológico, los virus permiten modificar alguna información del interior de las células. Ojo con esto, porque si son virus fabricados, o sea, el ser humano se ha encargado de fabricar esto artificialmente, entonces están haciendo una invasión a la naturaleza. ¿Y qué hacen? Nos trasladan información al interior de nuestras células y por lo tanto al ADN. Son reconstructores y reorganizadores e intervienen en fase de reparación de conflictos ectodérmicos. Conflicto, fase de curación, cuarta etapa, mal planteada, e inconsciente por falta de alegría y con amargura. Conflicto de separación. Entonces, nos separan porque nos combinan a la cuarentena y tienes a tu pareja aquí, a tu hijo por allá, uno se quedó varado allí, y entonces la infección vírica se acentúa por esta fase de separación. Además, el miedo también está relacionado con la manera como se programan ciertos patrones en nuestra mente, ¿no? Y en nuestras células, y todo eso está relacionado con infección vírica. Entonces aquí tengo el mensaje de Bruce Lipton. Ya para cerrar, tengo un par de mensajes. Dice, querida familia de amor y buscadores en todas partes, ¿no? El mundo está actualmente asustado con miedo al coronavirus. Vamos a tener un hecho claro. Si alguna vez has tenido un resfriado o gripe en tu vida, lo más probable es que fue el resultado de una infección coronavirus. Sí, dice él, los coronavirus causan resfriados, pero estamos siendo programados con la creencia de que este virus del resfriado en particular es terminal. Este miedo ha cerrado conciertos, conferencias, grandes eventos públicos en todo el mundo. El miedo ha llevado a cuarentenas y cierre de viajes internacionales. Incluso ha llevado a una gran escasez de papel higiénico en Australia. Los ciudadanos estaban preocupados y han basado las estanterías de este material pensando que serán amurallados, cuarentena, en sus hogares con esta infección. Primero, ¿qué tan terminal es esta versión del virus? Sí, han habido personas que han acabado su ciclo de vida producto del coronavirus, con estadísticas que sugieren que 2% de la población infectada se muere. ¡Wow! Ese número es casi 1% más de defunciones que se atribuyen a cualquier gripe convencional que experimente el mundo. Lo que es engañoso es el miedo de que todo aquel que lleve este virus se extinga por la gripe. Esto es simplemente falso. La salud de casi todas las víctimas de este coronavirus ya está comprometida antes de que fueran infectados. O sea, los que fallecen ya tienen otros males. Como se presenta en La biología de la creencia, que es su libro, el estrés es responsable de hasta el 90% de las dolencias, incluyendo dolencias cardíacas, terminales y diabetes. Cuando un individuo está en estrés, la liberación de hormonas de estrés, cortisol, cierra el sistema inmunológico para conservar la energía del cuerpo para huir del estrés percibido.
Las hormonas del estrés son tan eficaces para comprometer el sistema inmunológico que los médicos promocionan terapéuticamente a los beneficiarios de trasplante de órganos con hormonas de estrés para evitar que su sistema inmunológico rechace el órgano extraño a ser implantado. La conclusión está clara. El miedo al coronavirus es más letal que el propio virus. Los medios de comunicación, tal vez en conjunto con la industria farmacéutica, están comprometiendo la salud de las personas usando el miedo. Ese es el resultado del pensamiento negativo, el efecto nocebo, que es todo lo contrario al efecto placebo que se manifiesta a través del pensamiento positivo. Si haces esfuerzos para mantenerte saludable, con buena nutrición, ejercicio, tomando vitaminas y suplementos, y lo más importante, evitando el estrés, por ejemplo, el miedo al virus, aunque te infectes con el virus, probablemente solo termines con una fiebre y o gripe ligera. Si usted es alguien con un sistema inmunológico comprometido, es bueno rodearse de familiares y amigos amorosos con pensamientos positivos y nutrición adecuada, suplementándolo con vitaminas. Seguir tu intuición sobre lo que es mejor para ti es clave. El punto aquí es que no importa quién seas y cuál sea tu estado de salud, solo te beneficiarás si trasciendes tu miedo y te apoyas de aquella manera que mejor te asiente. Por favor, recuerda la verdad de la física cuántica, la más válida de todas las creencias del planeta. La conciencia crea tus experiencias de vida. ¿Estás siendo consciente de la enfermedad o de la salud? Si miras y te enfocas en tener una buena salud, no va a venir la enfermedad. Si te enfocas en la enfermedad, te va a venir. Les envío a todos salud, felicidad y armonía, con amor y luz, Bruce Lipton. Y aquí está una carta del Instituto Rico Orbera, la voy a colgar en mi página web, perdón, mi página fanpage de Facebook para que la puedan revisar allí y no tener que estarla leyendo. Entonces, ya me despido, esta es mi fanpage para que no vayan a la personal, sino vayan a esta de aquí, donde voy a colgar esta información. Me quiero despedir con este breve video, muy pequeñito, y ya cierro la conversación. Algunos me llaman naturaleza, otros madre naturaleza. He estado aquí por más de 4.500 millones de años, 22.500 veces más que tú. En realidad no necesito a las personas, pero las personas sí me necesitan. He alimentado especies más grandes que la tuya. He dejado morir especies más grandes que la tuya. Como elijas vivir cada día, realmente no me importa. Soy la naturaleza. Yo seguiré adelante. Estoy preparada para evolucionar. ¿Y tú? Listo, queridos amigos. Esto es lo que había preparado para ustedes para el día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Si tuvieran algunas preguntas que hacerme, yo feliz de quedarme un rato más para responderlas. Gracias a ustedes, gracias David. Gracias Cecilia, Ángel, Milton, Ani. Gracias Alicia, Mel, Luz, Erika, qué gusto. Arlita, qué bueno. Oscar Muñoz, Harold, Jonathan, Davo, qué bueno. Manuel, Roberto Espinosa, qué gusto de tenerte por aquí. Víctor, Ruby, gracias Fiorella, qué bueno que te hayas quedado impresionada con esto. Veo que tu hijo estuvo con neumonía, comprometido el pulmón derecho. Mi suegro acaba de fallecer, wow, también de neumonía pulmonar, qué triste. Mi más sentido pésame y que tu hijo se recuperará, seguro. Gracias Ernesto por estar aquí. Sí, estará por colgarse el taller Milagros, no te preocupes.
¿Cómo decodifico? A través de un acompañamiento que puede hacer una persona, Eva, y con las herramientas de hipnosis ericksoniana y de programación neurolingüística. Explicar un poco más de los gemelos cuánticos. Son personas que cuánticamente están como muy cerca, o sea, energéticamente en esa masa del Big Bang, cuando salieron todos los protones y fotones, electrones disparados, estaban muy cerquita, como uno al lado del otro, o sea, eran como casi parte del mismo fotón, protón, electrón. Entonces, esos a la hora de nacer, nacen en la misma línea de afinidad, o sea, en el mismo mes o en la misma línea. Y entonces, eso cuando son pareja, los convierte en incesto simbólico de solo incesto o de gemelos. Incesto de gemelos cuando es el mismo mes, ¿no? Y eso necesita repararse, o sea, hay una serie de protocolos para reparar eso, ¿no? Gracias, Hans. Adelina, qué bueno que te di calma y seguridad, me da mucho gusto. De nada, Mariela. Qué bueno, Marley, un gusto. Pamela, yo tengo una pregunta sobre mi clan, dice. Entra a mi WhatsApp, perdón, a mi Facebook o al Instagram y a través de allí me puedes hacer las preguntas. El nombre del penúltimo vídeo, uy madre, ni siquiera lo sé, lo tengo grabado. Pero busca Bruce Lipton y ahí te van a salir los videos de él. Sí, enfermedades como el asma tienen que ver con el olfatear peligro, ¿no? Y también está relacionado con, algo que no me deja respirar con tranquilidad. Tengo una experiencia de que alguien me ahorca, me quite el aire, me quite el aliento, ¿no? Y las expresiones lingüísticas, por eso la programación neurolingüística es tan fascinante, Iris, es tengo una persona que no me deja respirar y de repente ni siquiera es de uno, sino que es de la madre, porque tenía una experiencia de ese tipo cuando estaba embarazada de mí 18 meses antes y hasta mis 3 años, pero puede ser que esto venga de la abuela y de la bisabuela, ¿no? Entonces puede ser transgeneracional o puede ser proyecto sentido. Por lo que veo, puede ser transgeneracional si tu padre tiene lo mismo, clarísimo, ¿no? Alguien que no dejaba respirar a tu padre o a la madre de tu padre. Artrosis en las manos de mi madre, ¿qué significa? Pues, ¿qué le impide hacer? Le impide agarrar las cosas, estar harta de atender a los demás. Y entonces ahora, como tiene artrosis y no puede cargar nada, pues ya no puede hacer nada por los demás, ¿no? Bueno, Luzmila, si quisiste ser médico y no pudiste, pues ya tienes la oportunidad de acompañar a personas a sanar, pero desde un estado de conciencia totalmente distinto, el tuyo y de quienes tú acompañes. Así que ya tienes allí el coaching biológico como una herramienta que te podría servir para cumplir con tu sentido de propósito. Qué hermoso, Luzmila. Ya, Andrea, no te preocupes, ahí estará. La bioneuroemoción, César, se sustenta en la nueva medicina germánica. La bioneuroemoción, como el coaching biológico y el método de ser, es la suma de un montón de ciencias, ¿no? El coaching biológico utiliza numerología, astrología psicológica, biomagnetismo, PNL, Gestalt, nuestro propio programa de coaching de vida. O sea, es una sumatoria de ciencias, ¿no? Y la nueva medicina germánica es una de ellas. Y que tiene un eje central por lo relacionado al cerebro y a la enfermedad y los conflictos emocionales. Gracias, Milagros, que Dios te bendiga a ti también. Listo, muchachos. Pues dice, ¿cómo puedo combinar el PNL y el coaching biológico? El coaching biológico usa herramientas de la PNL para sanar, trascender y reparar. ¿Por qué? Porque la PNL es una terapia que lo que hace es retroceder hacia el pasado, hacia el momento en el que el conflicto emocional se programa para decodificarlo, reprogramarlo, darle otro significado y hacerle a la persona con recursos ir hacia el momento presente. Y cuando eso sucede, los circuitos neuronales se modifican, cambian y la persona se sana. ¿Okay? Y cuando utilizo esta expresión estoy inadecuado y la persona se cura. O sea, para curarse primero hay que sanar. Y sanar es trascender, trascender es cambiar la percepción es darle otro significado
a los acontecimientos de la vida con un componente de recomposición emocional. Muy bien, listo. Mañana nos vemos con otra charla sobre un curso de milagros para aquellos interesados en ese tema. Ha sido un placer y nos estamos viendo próximamente.